el juicio contra Israel y las naciones. Dice ahí el versículo 1 del Salmo, dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Bueno, Israel ha vuelto de su cautividad, Dios los ha favorecido, ha determinado tiempo para reinar con él, que sea lo que pensó desde el principio, que fueran un reino de sacerdotes y gente santa. Él había dicho allí, así en Éxodo 19:6, que dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dijo el Señor a Moisés. Pero el pueblo pecó y se rebeló contra el plan de Dios. Daniel lo expresa en su oración y es el que mejor entiende el concepto y la condición en que se encontraba Israel, exiliado, ya esclavizado por su pecado. Ahí busquen por favor Daniel 9. A partir del versículo 4. Y dice, orando él conocía la Escritura, conocía la palabra, conocía las promesas de Dios, también los juicios de Dios, y él estaba viendo que el tiempo del juicio para Israel por su pecado estaba llegando a su fin. Y ora así, dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Diciéndole, entendiendo claramente cómo es el carácter de Dios, diciéndole, nadie se te opone, porque eres soberano, haces todo lo que quieres, nadie se te revela sin ser juzgado, sin ser ejecutado, mantienes lo que te propones y te complaces con los que guardan tus mandamientos, los que guardan tus pactos. Sigue diciendo allí el versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Algo así como nosotros. No obedecen ni obedecemos a los que nos hablan de parte de Dios. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí el versículo 7 sigue diciendo, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy llevan todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, y los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Le está diciendo, tú eres justo, estamos allá por tu justicia, por tu santidad. Cuando recibimos los juicios es que no tomamos en cuenta el carácter de Dios, no tomamos en cuenta su santidad. Por eso nuestra condición, nuestra posición es de vergüenza y dolor por el pecado. Y eso donde quiera que estemos. Versículo 13 dice, conforme está escrito en la ley de Moisés,
todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Sufrimos, luchamos y nos desgastamos porque no hemos implorado nuestra salvación para convertirnos de nuestros pecados, de nuestros malos caminos. Nosotros podríamos decir, permitimos todavía la maldad. No reprendemos la carne, nuestra carne. Todavía aborrecemos, no nos soportamos, somos impacientes con el débil, toleramos el chisme, el enojo, el rencor, la amargura, la corrupción, la injusticia y la mentira. No hay santidad, ni la conocemos, ni pensamos en ella. Simplemente vivimos como si Dios no existiera, como para andar delante de Él. Esta es nuestra realidad, de la cual tenemos que venir a Dios otra vez y decirle, sálvanos, sálvanos, porque santidad es aborrecer el pecado, es rechazar el pecado. Y no solo eso, sino también es vivir conforme al carácter de Cristo, llenos del Espíritu Santo. Eso es andar en amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y todo eso, en justicia y en verdad. O sea que no nos podemos dar permiso, no nos podemos dar permiso de mentir. No podemos darnos permiso de murmurar contra nuestro hermano. No nos podemos dar permiso de contaminar nuestra mente y nuestro cuerpo. No te puedes dar permiso de menospreciar la palabra. Así que no nos podemos dar permiso de aborrecer a nuestro hermano. Aborrecer es alejarnos de él, es rechazarle, es tratarlo inadecuadamente, no tratarlo con amor y respeto. No te puedes dar permiso de no amarle. No podemos darnos el permiso de no amar a nuestros hermanos, de no ocuparnos de esto para desarrollar nuestro amor para nuestro hermano. No te puedes dar permiso de hacer lo que no debes hacer, que sabes que no debes hacer. No te puedes dar permiso de alejarte de Dios. No te puedes dar permiso de quedarte en tu cama y dejar de adorarle. Todo esto es no andar en santidad. Todo esto es andar lejos de Dios, lejos de sus principios, de su carácter. Porque santidad es tener una actitud de rechazo al pecado. De aborrecer el pecado, de tener coraje de esta condición, de esta carne que nos lleva a pecar contra Dios. Santidad es caer de rodillas por haber hecho lo que no debimos hacer, por pensar lo que no debimos pensar, por no hacer lo que debimos hacer, para confesarlo delante de Dios y Él nos perdone. Romanos 7, 24 y 25 refleja la desesperación, el coraje, el carácter de uno que busca
agradar a Dios, que anhela agradar a Dios, que necesita agradar a Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa es la realidad, pero el anhelo del que busca agradar a Dios es de hacer lo que tiene que hacer, es llenarse de su espíritu y no llenarse de su carne. Sigue diciendo Daniel, volviendo al capítulo 9 de Daniel, en el versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal. Más bien, entendiéndolo mejor, se propuso hacer mal. Y dice, sigue diciendo, y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Porque no es un Dios que puede pasar por alto el pecado de ningún modo, dice. Aunque es amante y amoroso contigo, te anhela con gemidos indecibles, dice. Así que el Dios eterno no dará por inocente al que peca, al rebelde y desobediente, al que se esconde para pecar, pensando que nadie lo ve o pensando que Dios no lo va a reprender, al que piensa que nunca será descubierto. Realmente, si no hemos sido consumidos, tú y yo, es por su misericordia. Solamente por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Jeremías 46, 28, lo leímos la vez pasada también. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿A poco piensa Israel actual que terminó su castigo? Que ya están seguros allí donde están, que no va a ser castigada su arrogancia, su falta de justicia y su falta de bondad, como para andar temerosos delante de Dios. Luis me enseñaba un video de un hermano, un cristiano que les predicaba allí en Jerusalén. Y lo empujaban, lo escupían, le apagaban el cigarro en su ropa. Esa es la forma que están ahorita ellos. No todos, porque como aquí hay unos y hay otros, ¿verdad? Hay de todo. Allí en la viña del Señor, allá sí, ¿verdad? Pero esa es su arrogancia, su prepotencia, porque ellos piensan que están bien. Y que ya están bien seguros ahí. Su presidente dice, nadie nos va a quitar de aquí, nunca jamás. Y es cierto, en un sentido. Finalmente nunca más será, pero todavía no terminan los juicios que hay para ellos. Porque ellos solamente piensan en la riqueza, en ser cabeza de las naciones, ser la potencia, los primeros en el mundo, porque eso es su pensamiento. Y realmente tienen todos los elementos para hacerlo.
¿Por qué no piensan en la palabra de Dios primero? ¿Por qué no piensan en el temor de Dios? ¿Por qué no piensan en que las profecías se cumplieron acerca de su Mesías? ¿Por qué no se ponen a pensar eso? Porque están vendidos al poder, a la gloria, pero un poder humano, una gloria humana. Eso es lo que les ha impedido ver al Cristo, a su Mesías prometido. Versículo 15 de ahí de Daniel 9. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Le está diciendo, tú no cambias. Lo que fuiste en el pasado lo eres hoy. Y hoy puedes librarnos igual como antes. Y hoy es el mismo, el que nosotros adoramos es al que se refiere Daniel. Él es el mismo. Es poderoso para sacarnos de la esclavitud de nuestro pecado. Por aquellas cosas que no puede salirse aparentemente, no puede salir de ahí, que continuamente estás allí una vez tras otra vez y tú todavía estás allí metido, aunque tu deseo es de ser librado de eso, pero cuando menos esperas estás allí. Él puede librarte, de dejarte libre para hacer lo que tienes, lo que Él pensó desde el principio para crearte. Tú puedes ser librado ahora como fue librado Israel y como será librado Israel. ¿Qué esperas? Versículo 16. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Oye pues nuestra oración. No escondas tu rostro, así tenemos que orar. No escondas tu rostro de nosotros. Sé favorable con tu poder. Que tu poder me favorezca para limpiarme, para sanarme, para sanar mi tierra, sanar mi casa, mi vida. Ten misericordia y sálvame. Así tiene que ser la oración, más o menos con el estilo de Daniel. Por el amor de Cristo, dice él, por amor del Señor. Sálvanos de esta condición miserable delante de ti, de este alejamiento de ti, de esta cobardía para no rechazar el pecado, porque no lo rechazamos por cobardes, porque nos llegan las circunstancias y nos abruman y caemos. Necesitamos valentía para enfrentar el pecado. Decir, así me muera, pero no voy a hacer lo que ofende a Dios. Pero luego nos asustamos y caemos, como Pedro. Se vio rodado con unas circunstancias difíciles y cayó fácilmente. Así caemos nosotros. Pero nuestro anhelo acá, antes de estar en el momento, decir, la determinación es decir, no, voy a ofender a mi Dios.
versículo 18 de ahí del Daniel 9. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Esta tiene que ser nuestra actitud y nuestra oración. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. No tardes por amor de ti mismo, por su justicia, por su santidad, por su verdad, por lo que Él es. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así debe ser nuestra oración. Apelando al amor, apelando a su perdón, su misericordia y apelando a sus propósitos, apelando al amor de sí mismo, porque Él ama sus planes y sus proyectos. Hace rato ahí platicábamos, no, anoche por ahí decíamos, estamos con la hermana, con tu mamá, platicábamos de que si volteamos a ver para todas partes, vemos solamente la destreza, el poder y la gloria de Dios. Me gusta hablar de esos temas. Y ayer hablábamos eso y no se quería ir porque seguíamos hablando de eso y la compañía está afuera. Pero ese tiene que ser nuestro tema. Apelar a lo que Él es. A lo que Él significa para nuestra vida también. Y a lo que nosotros significamos para Él en su gozo, en su placer de habernos creado. Por eso, volviendo al Salmo 85, en el versículo 2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Es que Él es perdonador. Es que no hay nada que no nos puede perdonar. Bueno, dice que hay pecado muerto por cual no oremos y que no va, si la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Pero el resto, pero nosotros no hacemos eso. Todos los pecados que hemos cometido aquí y que vamos a cometer son perdonados por Dios. Pero necesita ser de una manera como este ejemplo de Daniel. De Daniel Dios habló, dice que no hay, ya para que lo diga Dios, pues ya tiene que ser especial. Que no hay un santo, no hay un hombre santo como Daniel. Como también dijo de Moisés que no había un hombre paciente como Moisés. Bueno, después de que fue tratado, al final, yo creo. Dice, versículo 2 dijimos, perdonaste la iniquidad de tu pueblo y todos los pecados de ellos cubriste, todos. ¿Hay algún pecado que Él no puede tratar de modo que te aleje de Él? ¿No? Entonces, ¿qué esperamos? Yo digo. Dice, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Él te está perdonando, Él te quiere perdonar. Pero dijimos que íbamos a hablar de profecía, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar el tema. Un día muy pronto, Israel, los judíos, van a ser tratados por última vez. Van a pasar un tiempo el más difícil de su historia. Los peores momentos de su pasado no se comparan a los que vienen y que van a ser en estos días próximos. Para algunos de ellos dicen que ya empezaron, que el tiempo ya empezó y solamente están esperando que se manifieste el anticristo, para que pasen 3 años y medio y después venga la gran tribulación.
La cosa es que ellos, dice, de ningún modo te dejaré sin castigo. Si nosotros no entendemos lo que la palabra dice acerca de nuestra maldad y andamos pensando que no será tan radical Dios, pues cuidado, que podemos hacer lo que queremos y pensar que no va a pasar nada. Sí va a pasar. Dice Mateo 24:5 que habla al respecto de esto que viene para Israel. A partir del 5. Mateo 24, versículo 5. A partir del 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, cosa que ya pasó. Entonces, el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es lo que se les espera. Y bueno, les decía, por 3 años y medio. De los 7 de Daniel, de su profecía, de la profecía de Daniel que está adelante de lo que hemos estado leyendo allí de Daniel. Pero para entonces el Espíritu Santo habrá terminado su ministerio de gracia aquí. Habrá partido con nosotros y habernos llevado a la presencia de Cristo, como es nuestra esperanza, es mi esperanza. Yo digo que yo no voy a morir, yo voy a ser arrebatado. Bueno, porque creo que el tiempo ya es ahora. El arrebatamiento no hay nada previo que podamos ver, y ya se acerca el arrebatamiento. No, puede ser en cualquier instante. Puede ser en el instante mismo que estamos viviendo, siguiente que estamos viviendo. Pero para Israel le espera todavía lo peor de su historia. Volviendo al 85:5 dice, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Realmente plantea aquí una pregunta para también decir cómo es Dios, que después del juicio, del castigo, sana, cura y se goza y se alegra. Y se alegran los que son tratados. Oseas, esta parte tiene que ver con Oseas 6. Del 1 al 3 vamos a leer. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Se regocijarán después que suceda esto.
Y conoceremos, dice el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, temprana, a la tierra. 2 días son 2000 años. Israel está y estuvo muerto 2000 años para dar paso a la iglesia, al tiempo de gracia, para dar paso a los gentiles. Dice que fueron puestos aparte para que entrara el resto de los gentiles. Así que este es el tiempo, estamos dentro de esos 2000 años. Y si ustedes hacen cuentas, pues ya se pueden imaginar qué tan cerca estamos de que se termine este periodo de la gracia. Así que estamos en el umbral de ser arrebatados, en los últimos días o años de ser arrebatados. Pero una semana más, ahorita vamos a ver con relación a 70 semanas que se le dijo a Daniel, ahorita lo vamos a ver. Así que pasarán estos 2 días y entonces ellos resucitarán para reinar con Cristo 1000 años. Igual como nosotros, la diferencia es que ellos van a estar aquí y nosotros van a recibir a Cristo y nosotros vamos a venir con Él, a reinar también con Él. Pero esto sucederá para ellos, hasta que venga el anticristo y la abominación desoladora, dice. Para que luego, después de esa persecución y ese dolor y esa muerte que ellos sufrirán como nación, sean resucitados para ser nuevamente nación que reine como lo pensó al principio. Y por eso, volviendo allí a Daniel, en el versículo 24, que es el que quiero que pongan su atención, 9:24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, es decir, la corrupción, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, si hacemos cálculos, 70 semanas son 490 años, porque las semanas son de 7 años. Ya lo hemos hablado, ya aquí sabemos cómo cuenta Dios. Bueno, son 70 semanas, 490 años. Y el tiempo para la reconstrucción la primera reconstrucción fueron 49 años. Y 434 años a la aparición del Mesías, es decir, cuando vino el Señor. Hay un cuadro que quiero que veamos ahí, por favor, me lo pueden poner para seguir leyendo. Porque dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, que de la orden de la primera reconstrucción pasaron 49 años, luego hasta la venida del Señor 434 años. Es decir, desde el decreto son 483 años. Del decreto de la reconstrucción del templo. Allí pueden ver
las épocas y hay las fechas. Dice que el decreto se dio el 5 de marzo del 445 antes de Cristo. Y esto para que se den cuenta ustedes que todo se cumplió con toda exactitud. Luego, bueno, la fecha que se pone para determinar la fecha exacta hasta el príncipe, hasta el Mesías, es 31 de marzo del 30 después de Cristo, que fue la entrada triunfal. Está en la parte de abajo las fechas. Y luego, pues queda suspendido el tiempo, la iglesia, que serían los 2 días o los 2000 años. Y bueno, hubo un evento muy importante el 6 de agosto del 70 después de Cristo, la destrucción de Israel, conforme a lo que ahorita vamos a leer lo que dijo el Señor. Y luego se queda suspendida para dar paso pues a la iglesia entonces, y queda pendiente una semana de 7 años, que es a lo que estamos a punto de empezar, si no es que ya está, porque todo lo que está alrededor de esto, alrededor de esta profecía, es que todo está listo. El templo está listo para ser construido, los judíos están en su tierra como está profetizado, pues no hay nada que impida. Realmente lo que impide ahorita es el problema con los musulmanes, pero ese problema pronto será terminado. Así que el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, como lo vimos ahí. Mateo 24:2 habla de esto. Lo dice el Señor, respondiendo él, les dijo, ¿ves todo esto? Estaban viendo el templo y la ciudad, y el muro. De cierto os dijo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía se cumplió al pie de la letra. Todo esto que vimos allí, ese cuadrito, hasta bueno, lo que es la destrucción del templo de Jerusalén, se cumplió matemáticamente con toda exactitud. Porque así es. Si los profetas que hablaron de parte de Dios, y Dios no se equivoca ni en segundos, ni en milímetros, ni en micras. Así que, volviendo a Daniel 9:27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La clave es que es otra semana. No está junto con las 69 semanas. Hay otra semana y en otro tiempo. O sea que hablaba de un futuro que es el que estamos esperando muy pronto. Y su fin será con inundación, dice. Eso quiere decir que va a ser con invasión militar a Israel. Dice que solo se refiere a ese tiempo cuando los judíos rechacen al anticristo porque los traicionó. Entonces él convocará a las naciones para ir contra Israel. Y solo del oriente dice que son 200 millones de soldados, nada más de allá del oriente. No creo que nada más sean eso, sino que habrá de todas las naciones ejércitos, soldados invadiendo Israel. Dice, y hasta el fin de la guerra durará la devastación.
es decir, la tribulación, la gran tribulación. Bueno, se refiere al terrible asedio que tendrán los judíos, que el anticristo propinará, se dice, a los judíos por haberse rebelado contra él. Y todos aquellos que se opongan a él van a sufrir la muerte. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto va a ser el anticristo. Para esto, la reconstrucción del templo tuvo que haberse dado ya. Para que haya para que se cesen los sacrificios del culto levítico, debería estar, para que ellos lo hagan, necesitan el templo construido. Entonces, para ese tiempo, para que él haga eso, tendrá que ya ser construido. Es una profecía cumplida. Ya sería, prácticamente ahorita está cumplida a un 90 y X%, ¿ya? 90 tantos por ciento está cumplida porque ya están todos los elementos, todo lo que se necesita para construir, lo único que necesitan es hacerlo. Creo que han tardado alrededor de 50 años preparando todo para la construcción. Ellos no se van a detener, los judíos no se van a detener. Los judíos ortodoxos ahorita ya quieren, ya, cueste lo que cueste, que mueran los que tengan que morir, pero el templo se tiene que construir, así dicen ellos. Porque dicen, pues mire, es que es nada más de lógica, imagínense, todas las naciones venir aquí, ¿cuánto dinero va a haber? ¿Ya? ¿Cuánto turismo? Ellos están pensando en otras cosas. Eso lo dijo el director del Instituto de la Reconstrucción del Templo. Nomás imagínense cuánto la economía, cómo va a haber trabajo para todos. Bueno, pero es que no ven más allá que eso. O sea que para que haya sacrificios y la suspensión de ellos, y para que sea profanado el templo, ya debe estar construido. Para que esto suceda, también los musulmanes ya no deben ser un problema. Bueno, ya hablamos de cómo van a terminar ellos en una enseñanza pasada. Y ellos, los que queden, van a hacer un pacto con Israel. Tanto Occidente como Oriente, los musulmanes y todos ellos, Rusia y todos ellos, van a hacer un pacto con Israel. Y lo va a confirmar el anticristo. El anticristo estará de acuerdo con eso. Entonces el anticristo pretenderá o se hará pasar por el rey prometido a los mesías, el Mesías prometido. Entonces ellos lo aceptarán como rey y le darán todo el poder a él, como después todas las naciones le darán el poder a él, porque así está profetizado por la palabra de Dios. Pero los judíos felices con su culto levítico, independientemente si le agrada a Dios o no, ellos son felices y estarán felices desarrollando su culto, felices con los sacrificios, porque no entienden que eso ya terminó. Pero bueno, está profetizado que en otra semana lo harían. Pero a la mitad de la semana, el hombre de maldad, este anticristo, se revelará tal como él es, se quitará la máscara y revelará sus verdaderas intenciones. Porque sus intenciones de todo rey y todo príncipe y todo poderoso es de que se adore a él.
Esas son sus intenciones y serán sus intenciones también. Y se va a sentar en el lugar santísimo, rompiendo el pacto con los judíos, haciendo cesar los sacrificios y exigir ser adorado a Él. Los judíos se verán traicionados y lo rechazarán, porque ellos fueron enseñados desde niños a que no pueden adorar a nadie que no sea Yahweh, su Dios. No, a nadie más. Así que no adoran. A Jesús lo quisieron apedrear por decirse que Él era el Dios verdadero. Los niños de 5 años están dispuestos, fueron enseñados y formados para morir en lugar de inclinarse ante un ídolo o ante una persona. Así deberíamos ser nosotros también. Pero luego nosotros caemos y tenemos que confesar nuestros pecados. Porque pecar es adorar a los demonios. Porque hacer lo que Dios nos manda que no hagamos es darle lugar a Satanás. Es adorarle a Satanás. Pero cuando esto suceda, los israelitas se desengañarán de que se equivocaron. Verán así, entonces el verdadero Mesías se les revelará. El Señor les abrirá los ojos, se revelará a sus corazones y llorarán con gran lloro por su torpeza. Pablo dice, y todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se revelará a su corazón, les convencerá de que se equivocaron y que han hecho lo malo delante de su Dios y que tienen que arrepentirse y volver a Él. Y entonces se convertirá, todo Israel se convertirá. Pero de cualquier manera serán perseguidos, maltratados como nunca antes, pero nada más durante 3 años. 3 años y medio, o 1200 y cacho días, 60 por ahí, bueno. Pero son 3 años y medio. Ahí hagan la cuenta, nada más que estos años son de 360 días, no de 365 días. Aquí se cuenta con años de 360 días. Pero este hombre de maldad será el gobernante mundial. Gobernará así por 3, bueno, van a ser realmente o prácticamente los 7 años que será un emperador mundial. Pero especialmente estos 3 años y medio, cuando ya se revela, como lo que es. Porque es un hipócrita, es un homosexual, es el hijo de Satanás, pero tendrá dominio universal como Satanás tiene dominio universal. Realmente el poderoso de las naciones es Él, ahorita. El que gobierna las naciones es Él. Los gobiernos tienen que, los presidentes tienen que rendirle culto a Él. Él es abominable a Dios. Por eso se declarará Dios para competir con Dios, porque Él está frente a Dios y contra Dios. Pero al final será apresado y lanzado vivo al infierno, con todos los que le sigan. Esto lo dice Apocalipsis 19:20. Dice, y la bestia, o sea, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
mientras que también la maldad de las naciones es juzgada conforme a sus hechos, con fuego, con granizadas, enfermedades malignas y guerras. Al mismo tiempo que también es perseguido Israel, estos 3 años y medio o por ahí, las naciones estarán siendo juzgadas. Habrá terremotos, dicen los que están calculando que las condiciones están como para que los terremotos sean arriba de 18 grados. Es decir, que ningún muro, ninguna construcción quedará de pie. Recibí un mensaje pero que lo leí poquito porque no tuve tiempo, pero que ya no lo encontré, pero están diciendo, hubo una reunión para hacer un informe de las condiciones de la Tierra en su clima y su estado físico y de ambiental, y decía el ambientalista que está asustado y que los gobiernos no quieren decir lo que viene pronto, pero lo único que dijo es, lo que alcancé a leer es que ellos piensan que la humanidad va a ser reducida drásticamente en estos días, en estos tiempos, en estos últimos años. Y según la profecía, pues tiene sentido lo que están viendo. Pero para Israel será solo esa gran tribulación. Bueno, a lo mejor es lo terrible, lo peor que le va a suceder a Israel, para que se le quite lo cabezón, para que esa mente o cabeza dura de corazón. Pero no será destruido del todo, dice el Señor. Pero para el resto del mundo, también del no redimido, será un exterminio total. No quedará nada del resto del mundo. Nosotros seremos arrebatados. Los judíos serán protegidos por Dios. Y los que no sean marcados con el número de la bestia también. Pero el resto será exterminado. Podemos ver en Apocalipsis los juicios de Dios para las naciones. No quiero leerlo porque es mucho, pero quiero decirles que lean el capítulo 6, a partir por ejemplo, el capítulo 6 habla de muerte, solo de muerte para estas naciones, para estas personas. El capítulo 8, desastres naturales. Ustedes lo leen ahí, van a ver los desastres naturales que se vienen. Por ejemplo, dice aquí, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y otras cosas que dice ahí, ustedes lo van a ver. En el capítulo 9, al parecer son bombas nucleares, porque estaban diciendo expertos que un loco como el que está ahorita por allá, puede enviar una bomba nuclear y que explote en el aire, y eso contaminaría los ríos, contaminaría los mares, y todo mundo estaría expuesto a la radiación y a la muerte. Bueno, pues el capítulo 9 habla de algo como eso. El capítulo, pero ahí mismo en ese 9 habla también de otro que se puede ver como una bomba de hidrógeno, que esta tiene la característica, creo que es la más peligrosa, de solo matar la vida, y sin dañar los árboles, sin dañar los edificios y todo eso. Bueno,
no somos expertos en eso, pero habla de esto aquí. Ustedes lo leen y lo analizan. Si hay alguna duda, pues nos preguntan. Aquí el hermano Gabriel y yo se las podemos aumentar. Así que no, ustedes vienen y nos preguntan. También la idolatría del catolicismo, habla aquí en el capítulo 9 todavía, será juzgada. En el capítulo 13 aparece el hombre de maldad, con opresión y muerte para las naciones, para el pueblo, para todo el mundo. Eso son juicios de Dios todos. El capítulo 16 habla de enfermedades y muerte, cánceres malignas. Dice que van a morder sus lenguas de dolor. Bueno, ustedes lo ven y lo leen. Digo para que también vayan entrando en este tema del tiempo que estamos, porque estamos en este tiempo. Muy pronto se van a desencadenar todas estas cosas. Porque dice Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Para que no ande pensando que todo está bien y que puedo vivir como sea y como quiera, alejado de Dios, sin estar cuidando mi vida delante de Dios en santidad, en entrega. Es necesario. Dice que cuanto más vemos que todo esto se acerca, porque el tiempo es ahora. Por eso el tiempo ahora es de santificarnos. Que vivamos una vida de entrega, de adoración, de oración, de acciones, de gracias, de alabanza. Aquí venimos, este culto es para esa oportunidad de presentarnos delante de Dios con alabanza, acciones de gracia y adoración. No venimos a escuchar a ver qué pasa, ni a ver qué me dicen, a ver qué me enseñan. Tenemos que venir desde antes, desde tu casa, como decía, que tú dijiste, hay que preparar este tiempo para estar aquí. Hay que preparar, tenemos que unificar nuestro entendimiento acerca de la adoración y de la alabanza para poder hacerlo juntos en armonía. Así que hermanos, Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es lo que tenemos, lo que sigue. ¿Qué sigue ahorita? Ahorita que nos vayamos, ¿qué sigue? Es que yo ponga atención y que ofrezca, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es lo que podemos hacer más inteligente, es lo más inteligente que podemos hacer ahora. Se acabó el tiempo, ahora lo que sigue es esto, porque cuando estemos allá solamente va a ser de contemplar la belleza de nuestro Señor. Es el tema que vamos a ver, el próximo domingo. La restauración final de Israel y también de las naciones. El remanente de Israel y el remanente de las naciones, porque no van a ser exterminados totalmente. Porque habrá unos que dijeron, no, ¿qué tanto? No, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. Sí sé que Cristo es el Salvador y sí sé, y todas esas cosas, y está entre nosotros y canta y se goza y disfruta, pero no ha habido una revelación de Dios en su corazón para concederle ver sus pecados, para concederle arrepentimiento.
entonces ese se va a quedar. Ese se va a quedar. Solo los que tienen el Espíritu de Cristo en su corazón, solo ellos serán arrebatados. Solo nosotros, los que tenemos a Cristo, seremos arrebatados. Así que esos se quedan por ahí, no se van a dejar ser marcados por el número de la bestia y no van a padecer como el resto, no van a ser ejecutados, pero van a sufrir las consecuencias de no haber atendido a la salvación gratuita, por gracia. Bendito seas, Padre, por todas tus cosas maravillosas, por todos tus planes eternos, son bellos y hermosos. Gracias, Señor, porque nos las has dado a conocer. Eres precioso, te adoramos, te damos las gracias por todo lo que nos has dado, porque nuestra vida depende de ti. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra ilusión. No tenemos nada más maravilloso y más hermoso que a ti, oh Dios eterno. Te amamos, te exaltamos, te bendecimos, honramos tu nombre, Señor. Ahora tú, Señor, porque nosotros, como dijo Daniel, tenemos vergüenza delante de ti porque no hemos andado rectamente delante de ti. Esa es nuestra condición, pero tu condición es de tener misericordia de nosotros y darnos la paz que tienes para nuestra vida. Por eso, Señor, estamos complacidos contigo de que tú seas nuestro Dios, porque eres un Dios de misericordia, un Dios de piedad y de perdón. Gracias, Padre, por perdonarnos. Y ahora te ruego, Señor, que tu rostro resplandezca sobre nosotros, sobre mis hermanos, Señor, que les conceda las peticiones de su corazón que son conforme a tu voluntad, que les enseñes a andar en tus caminos diligentemente, que te busquen de corazón, que les muestres su pecado para que les concedas que se arrepientan y tengan paz contigo y vivan gozosa en su vida. Padre, te necesitamos. Tú eres nuestra necesidad. Por eso te ruego que bendigas a cada uno según tu corazón, según tu voluntad. Así que solamente humillados ante ti y rogando tu misericordia podemos enfrentarnos a ti, Señor, como lo hizo Daniel. Enséñanos a orar como Daniel, oh Dios, y llévanos en paz a nuestros hogares, porque te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, Yahshua, mi salvación, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu perdón y por tus beneficios. Amén.